buenas tardes, buenas noches, buenos días, hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sí? Hoy vamos a revisar el pasaje bíblico correspondiente al Evangelio del día lunes 5 de mayo, la parábola del buen pastor. Esta parábola es importantísima. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice 5 cosas que son sumamente importantes. La primera, nos dice por qué Él es el buen pastor. La segunda, nos dice o nos está anunciando su pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Dijo algo que en su época tiene que haber y definitivamente causó una gran controversia. Él dijo que Él tenía el poder de dar la vida por nosotros, ¿sí? Y también de tomarla. ¿Sí? Algo que solamente puede hacer Dios. ¿Sí? Se reconoce como pastor y oveja, ¿sí? Y nos da una idea de cómo quiere Él su rebaño. ¿Sí? Entonces, escuchémoslo. Del Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor arriesga su vida por las ovejas. Pero el mercenario y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa, porque es mercenario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, también yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que yo las guíe también, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida y la tomo de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de volver a tomarla. Tal es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. El buen pastor, ¿sí? Es una de las parábolas más bonitas, ¿sí? Y creo que no hay figura más reconocida, ¿sí? De Jesucristo que la del buen pastor. No hay iglesia en la que no haya un cuadro por lo menos de Jesús, ¿sí? Como buen pastor, ¿sí? ¿Y dónde se dio este pasaje bíblico? ¿Sí? Está en el Evangelio según San Juan, como lo leímos, ¿sí? Y se dio probablemente en las calles de Jerusalén, ¿sí? Estamos más o menos, según San Juan, Jesús viaja 4 veces a Jerusalén, ¿sí? En el Evangelio según San Juan 4 veces lo menciona viajando a Jerusalén, ¿sí? Este sería el tercer viaje a Jerusalén, es decir, estamos muy cerca de la pasión, ya para el 4.º viaje de Jesús a Jerusalén, según el Evangelio según San Juan, ya Él entra a vivir los momentos de la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Ya entramos a lo que nosotros como católicos celebramos el Domingo de Ramos, ¿sí? Entonces ya vamos a vivir la Semana Santa. Entonces estamos a muy pocos días, meses, es difícil de saber, ¿sí? Exactamente a días, meses de la pasión de Jesucristo. Y en cierta forma, en forma velada, el pasaje del buen pastor habla un poquito de su pasión, muerte y resurrección, ¿sí? Y ¿en qué época se da? ¿Sí? El pasaje es bastante claro. Si ustedes leen el Evangelio en el capítulo 10, en el versículo 22, habla de que se da en invierno. Y dice la Biblia que se da entre 2 grandes fiestas judías. La fiesta de los tabernáculos o Sukkot, ¿sí? Fiesta judía que se da aproximadamente en septiembre, y la fiesta de la dedicación o Hanukkah, que se da entre el 22 y el 25 de diciembre. Entonces, entre esas 2 fiestas, estamos hablando de entre septiembre y diciembre, probablemente se dio este pasaje bíblico, a unos pocos años o meses o semanas de la pasión de Cristo, ¿sí? Era invierno, dice la Biblia, era invierno, entonces nos corrobora que está precisamente entre esas épocas del año, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? Entremos allá a los más importantes, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué figuras hay en la parábola? La primera figura y la figura que destaca más, la más importante, es la del buen pastor, ¿sí? ¿Quién es el buen pastor? Fácilmente averiguarlo, porque Jesús mismo lo dice. Yo soy el buen pastor, y lo dice 2 veces, ¿sí? Yo soy el buen pastor. Pero si tú lees el pasaje bíblico con detenimiento, no solamente Jesús era el buen pastor,
también el Padre, ¿sí? Entonces, ¿quién es el buen pastor? Dios, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En el pasaje bíblico, Padre e Hijo, ¿sí? Reconoce por qué Jesús es buen pastor, ¿sí? Primero, porque arriesga su vida por sus ovejas. Esa es la razón más importante. Un buen pastor da la vida por sus ovejas y Jesús la dará en la cruz, ¿sí? Segundo, el pastor conoce a sus ovejas, ¿sí? Y ellas lo conocen a él. Es decir, para ser una buena oveja, ¿sí? Para ser una buena oveja, que no es malo ser una oveja en el contexto bíblico, ser oveja significa seguir al pastor, ¿no? Sentirse seguro con el pastor, confiar en el pastor, confiar en el líder. El pastor camina delante de las ovejas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque saben que él las puede guiar a la felicidad. Él las guía a los pastos verdes, él las guía a los sitios seguros, ¿sí? El problema es cuando la oveja se va y se pierde, ¿sí? Entonces, el buen pastor sale a buscar sus ovejas, pero en este pasaje bíblico Jesús nos enseña que Él es el buen pastor porque arriesga su vida por sus ovejas. Segundo, porque las conoce, tiene una relación personal con ella, nos llama por nuestro nombre. En el contexto bíblico, ¿sí? Llamarnos por nuestro nombre significa conocer nuestra misión, lo que nuestros dones, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros hacemos, lo que sentimos, lo que deseamos, nuestros pecados, nuestros defectos. Entonces, Él entra en una relación personal con sus ovejas. Nos conoce, ¿sí? Nos conoce, sabe de qué pata cojeamos, sabe cuáles son nuestras virtudes, ¿sí? Sabe cuál es nuestra misión, ¿sí? Un detalle que me encanta y que es importantísimo: Jesús se reconoce como oveja, ¿sí? Y reconoce al Padre también como pastor. O sea, Él es el buen pastor, pero el Padre también es pastor, ¿sí? El buen pastor es el Padre y Él también. ¿Sí? Recordemos el misterio de la Santísima Trinidad, pero Él se reconoce también como oveja, una oveja muy especial, el Cordero de Dios, ¿sí? El que va a dar la vida en sacrificio de todos, en sacrificio de muchos, ¿sí? Entonces Él es pastor y también es oveja. No tenemos un pastor que no conoce nuestras debilidades, y no tenemos un pastor que comparte nuestras debilidades, ¿sí? Y dice otra cosa que me encanta, ¿sí? Se empieza a hablar de las características de la iglesia, ¿sí? Jesús dice: tengo otro redil que también necesitan pastor, ¿sí? ¿Cuál es ese otro redil? Los que vinimos después, los bautizados, los gentiles, los que no somos judíos, ¿sí? Los que nacimos después, los que nos unimos al misterio cristiano, a la pasión, muerte y resurrección a través del bautismo, ¿sí? Entonces, Jesús es buen pastor porque arriesga su vida por sus ovejas, conoce a sus ovejas, vive una relación personal con ellas, ¿sí? Él se reconoce como oveja y reconoce que también es pastor el Padre, ¿sí? Y tiene un gran redil formado no solo por el pueblo de Israel, sino también por las ovejas que vendrán después, ¿sí? Por los gentiles, por los bautizados. ¿Quién más aparece en la parábola? Aparece el mercenario. Mucho ojo con la figura del mercenario, ¿sí? Es alguien que es asalariado, se le paga, pero las ovejas no son de él. Entonces, viendo venir al lobo, en lugar de protegerlas, huye. ¿Por qué? Porque las ovejas no le importan sus intereses personales. En la época de Jesús, ¿sí? Eran esos líderes, ¿sí? Esos fariseos, sacerdotes, que en lugar de encargarse del redil, ¿sí? En lugar de preparar el camino para el pastor, en lugar de abrir la puerta para el encuentro entre las ovejas y el pastor, ¿sí? Estaban más preocupados de sus intereses personales y esperaban a un Mesías que sea conquistador, que les devuelva el poder económico y político al pueblo de Israel. Y Jesús no dice: yo soy un rey guerrero. No, Él dice: yo soy un pastor, ¿sí? ¿Qué más nos dice? ¿Qué otra figura bíblica hay? El lobo, ¿sí? Es fácil identificar al lobo. El lobo es el que busca arrebatar las ovejas y dispersarlas, llevarlas a otro sitio, ¿sí? Dañar, destruir, no solamente a una oveja, sino al rebaño, dispersando a las ovejas, ¿sí? Más adelante dirán, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿sí? Pero esa no es la situación permanente. Y recordemos que el pastor resucita, da la vida y resucita, ¿sí? Y finalmente, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Sí? Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
y la iglesia de nuestros días y de todos los tiempos, ¿sí? Entonces, los que conocemos al pastor, cuidado porque también se puede caer en el error de pensar que todos actuamos como oveja, ¿sí? Actuamos como oveja cuando conocemos al pastor, cuando entramos en esa relación personal con el pastor. Entonces, en definitiva, ¿sí? ¿Quién es el buen pastor? Jesús, Dios. ¿Por qué? Porque da la vida por sus ovejas, ¿sí? Y la dio en la cruz, ¿sí? Por ti, por mí, ¿sí? En este pasaje está anunciando su pasión, su muerte y su resurrección. Él es capaz de dar la vida, ¿sí? Y también de recuperarla, algo que solo podía hacer Dios, y eso les molestó mucho a las autoridades religiosas de su época, ¿sí? ¿Cómo puede hacer eso? Eso solamente lo puede hacer Dios. Seguramente este está endemoniado, dirán más adelante en el mismo evangelio, ¿sí? Jesús se reconoce como pastor y oveja. Es a la vez pastor, el buen pastor, también es oveja, ¿sí? Y el rebaño que Jesús quiere, ¿sí? Es un rebaño que es uno solo, ¿sí? Y que reconoce a un solo pastor. Amén. Bendiciones.